Muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Empresa 7, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Como les dije la semana pasada, y nos tenemos que retrotraer a 2 semanas anteriores incluso, vamos de clásico en clásico. Empezamos con Manolo y su bocadi, o el bocadi de todo el mundo. Continuamos con Paco del bar Miguelito del Campo de la Verdad, y dijimos la semana pasada, nos comprometimos a traer a otro clásico. Hoy tenemos aquí a un clásico de los clásicos, un clásico donde se come, se bebe bien, se disfruta, se hacen amigos y prácticamente es un lugar de tertulia, de diálogo, de conversación. Me refiero a la Taberna San Miguel, Casa El Pisto, un auténtico templo gastronómico, y hoy se encuentra con nosotros pues su propietario, su gerente, la tercera generación. Muy buenas noches, Rafael. ¿Qué tal? Buenas noches. Rafael López, el del Pisto. El del Pisto, sí señor, eso el apodo de mi padre, de mi abuelo, y nos conoce como El Pisto. He dicho antes, he comentado, voy a tutearle. Sí, claro, porque es que si no, la entrevista es incomodísima. No. Cuando entrevista a un amigo... Además, la edad, yo soy muy joven todavía. Eso te iba a decir, está hecho un chaval, ¿eh? Las canas no asoman por ningún lado. No. ¿Qué es? ¿Taberna San Miguel o Casa El Pisto? La Taberna San Miguel se funda en el 1880, como Taberna San Miguel. Yo tengo allí un regalo de un amigo que me hizo la escritura, me regaló la escritura de la casa del 1824. Es decir, que la taberna se funda después en el 1880. Y es Taberna San Miguel siempre, taberna estanco. Y mi padre, pues cada vez que tenía un negocio o se ha quedado con una taberna, le ponía su apodo, el apodo de mi abuelo, El Pisto. O El Pisto viene de la Casa del Viejo, de cuando... Hasta la calle en medio, ¿no? En la calle en medio tenía mi abuelo la taberna. Y entonces las dos cosas, Taberna San Miguel, Casa El Pisto. ¿Y Pisto qué significa? Pues mira, Pisto empezó por un apodo que le decía un sobrino a mi abuelo, Tito, Pisto y tal. Y al final pues se ha convertido, aparte del apodo, en un plato típico nuestro de la casa, ¿no? Entonces todo el mundo viene buscando el Pisto. El Pisto del Pisto. El Pisto del Pisto. Como he dicho antes, eres la tercera generación de hosteleros. Casi la cuarta ya. Casi la cuarta la tengo. Además es que no tenía escapatoria. O sea, nieto de hostelero, sí. Hijo de hostelero, sí. En fin, no te podías dedicar a ser bombero. No. Tenías que ser hostelero. Yo creo que estaba muy claro, el destino estaba muy claro, aunque yo estudié, llegó un momento que yo ya me dediqué a ayudar a mis padres y a ayudar a la taberna, y al final eso. Mi abuelo uno era Paco Acedo, por parte de madre, y el otro abuelo era Rafael López, El Pisto, en la Casa del Viejo. Entonces los dos abuelos eran taberneros. Tradición familiar, iba abocado todo a Totalmente. No había manera. ¿Cómo empezó Rafael López a sumergirse en el mundo de la hostelería? Pues la verdad es que como yo vivía en la taberna, porque mi padre tenía la taberna en la parte de abajo, la primera que tuvo, bueno, una de las que tuvo, y la vivienda estaba en la parte de arriba, entonces comíamos abajo, vivíamos arriba. Es decir, que yo es que he estado siempre dentro de la taberna. Cuando estuve estudiando, pues en mis ratos que tenía de eso, pues me dedicaba a echarle una mano a mis padres, porque no había tampoco muchos recursos ni había muchos camareros, sino que era una cosa familiar. Entiendo que claro, ayudando a fregar vasos, lo propio incluso sirviendo algo, ¿no? El propio, ¿no? Del nene de los vasos, sí. Porque la Casa del Pisto no siempre ha estado donde la conocemos, en la Plaza San Miguel. Como he dicho antes, el abuelo estuvo en la calle en medio. Tu padre, en el Realejo, ¿no? Por ahí por San Antonio. Sí, en el Realejo tuvo una taberna también, en el año 68 sí quedó una taberna, que es donde se fundó también la Peña Flamenca de Córdoba. Y de ahí, pues, también estuvo en Málaga. Mi padre fue inmigrante, estuvo en Suiza. Mi padre, pues, el pobre, hasta que llegó y se estableció en San Miguel, dio muchas vueltas. Los dos, mi padre y mi madre, claro, porque eran un ten con ten, mi madre en la cocina y él en la barra. Y cuando ya llegan a San Miguel, pues, hombre, que ahora va a ser unos 50 años que estamos en El Pisto, en San Miguel, se afianza ya como... Pero los pobres dieron mucha vuelta hasta llegar porque ahí. La Casa del Pisto, lo que hoy tenemos como Casa del Pisto, es el resultado de todo lo que viene de atrás. Sí, de mayor o menor medida, tu padre, tu abuelo, tu padre, tu abuelo han influido bastante en lo que hoy conocemos como Casa del Pisto. Sí, totalmente. Aunque no se parezca nada a lo que tenía tu abuelo. No. Es que
el tema de la taberna ha evolucionado mucho, porque yo me contaba a mi padre que tanto en la taberna de mi abuelo, de los dos, tapas no se servían. En la taberna se iba a beber vino, a comprar el tabaco, porque era taberna estanco, a las chicuelas de anís, que es lo que había. Y entonces, en lo que es Paco Acedo, allí estaba el matadero viejo que le decía, entonces llegaban los matarifes con lo que eran los espojos, entonces era el rabo de toro, o eran las criadillas, no sé qué, y le decían, pura a mi abuela, ¿por qué no nos guisa esto? Y así empezaron a guisar en lo que es las tabernas. En las tabernas no se iba a comer, como hoy, por ejemplo, que dice, oye, vamos a ir a tal sitio que pone tal cosa, y vamos por la cocina. Antes no, antes era completamente diferente. Era ir a tomar vino y ya está. Rafa, ¿por qué se dice que los taberneros eran, o son algunos, unos desaboríos? Pues mira, eso es un marchamen que tú también lo has conocido, los siesos, no, bueno, ¿no? Vamos a ver, incluso a mí me dicen que tengo un carácter serio, lo comprendo. Yo estoy en la taberna para servir y para atender al público lo mejor posible, pero hombre, para contar chistes no, porque no tengo mucho arte. Pero yo a Marisol Salcedo me dijo una vez lo del tema digo, mira, yo tengo una explicación para eso. Cuando una persona se dedicaba, un tabernero, vamos a ver, Paco Acedo, abría a las 4 de la mañana, por ejemplo, o las 5, porque frente estaba Carbonell, y entraban los hombres, antes de entrar a Carbonell, se tomaban una chicuela de anís y compraban el tabaco. Ese tabernero estaba allí todo el día hasta llegar a las 4 o las 5 de la tarde, que llegaba mi abuela, lo reemplazaba, comía y se echaba un rato. Ahí no había domingo, ni había lunes, ni había... ¿Cómo va a estar el hombre? No, ¿cómo iba a estar el hombre? ¿Cómo iba a estar el hombre? Allí no había vacaciones, allí solamente se cerraba cuando llegaba el Viernes Santo, que eso era una costumbre hermética, no había nada. Entonces es el único día que se cerraba. Hoy día los Viernes Santos se abre. Hombre, claro, por supuesto. Yo sé que las cosas han cambiado, lo mismo que estábamos hablando, lo de las tapas antes, el tema del tabernero. ¿Cómo va a estar ese hombre después de esas 14 horas de pie allí aguantando mecha? Pues, ¿serio? Te veo a ti, Rafa, y veo un auténtico mestizo de la hostelería, porque creo que has heredado tanto de tu padre como de tu madre. Tienes las dos caras, ¿verdad? La verdad que... Un mestizo hostelero. Me dicen muchas veces que cada día me parezco más a mi padre. Yo siempre digo que los genes, gracias a Dios, los genes siempre van saliendo con la edad. Pero, hombre, el carácter que tenía mi padre tenía un carácter genial, era una persona abierta. Y mi madre, pues también, mi madre es que era una persona que se arrimaba a una mesa y con cualquiera charlaba, además con su delantal blanco impoluto, y que llegaba un momento que ya no estaba nada más que para eso, para acompañar a la mesa pero han trabajado mucho, la verdad es que... Y has aprendido de los dos, ¿verdad? Sí. Uno en la cocina, el otro en la sala... Sí. Yo he aprendido la responsabilidad, los valores que nos han inculcado a mi hermana y a mí, de trabajo, de sacrificio, porque, hombre, hoy, gracias a Dios, la hostelería tenemos nuestros horarios, tenemos nuestras vacaciones, nuestro día de descanso, pero es que antes no había nada, es que ellos salieron de eso, de ser unos esclavos, Sí. Pero es que... Se ha humanizado mucho. Sí, hombre, nosotros gracias a Dios hemos heredado mucho de mis padres en ese sentido. No, me consta que el personal de Casa El Pisto está muy contento con esa humanización del sector. La verdad que sí, no se pueden quejar. Yo creo que tenemos un equipo bastante importante de personas que están muy implicadas. Es decir, yo creo que ahora están todavía más implicadas, porque lo hemos pasado tan mal. El tema de la pandemia, la hostelería, las restricciones que hemos tenido, y yo creo que a partir de que estamos teniendo ahora un poco más de trabajo, más tranquilidad, y yo los veo a mi plantilla, a mi personal, a mi equipo, lo veo muy implicado. Muy comprometido, doy fe. Bueno, vamos a acordarnos hoy especialmente de tu madre, de Lola Acedo, que falleció en el año 2020, ya iniciada la pandemia. Sí. Creo que fue en pleno confinamiento domiciliario. Estábamos confinados todavía. Teníamos restricciones. Pero he de decir, y lo vamos a recordar con cierta alegría,
porque Lola Acevedo es que estuvo al pie del cañón hasta el último día. Hasta el último, no había quien la sacara de la cocina, ¿eh? Mi padre tenía su balón de oxígeno, que era su campo. Mi padre estaba allí el ratito del mediodía, últimamente, estaba tomándose una copita con sus amigos y decía, señores, que me voy, que voy a subir a ver mi gallina. Se iba allí, eso era un balón de oxígeno. Pero mi madre no, mi madre es que ha sido hasta el último momento, es que lo llevaba en la sangre, era como mi abuela. Mi abuela la veía detrás del mostrador con su delantal, sentada y haciéndole el descanso a mi abuelo, que pobrecillo se iba a descansar, y estaba allí, mi madre hasta el último momento, con su delantal puesto, con su sonrisa, y bueno, era un encanto porque... Un encanto de señora, sí, un encanto de señora. ¿Y reñíais? Una pregunta que te he entrevistado varias veces y nunca te he preguntado, ¿reñíais? Sí, es normal. A todas horas, ¿no? Es normal. No, pero de todas maneras, al final, el servicio, cuando llega el momento, oye, es que no ha salido esto y no sé qué, pero al final y una son madre, cosas profesionales. Cuando pega una madre, ¿verdad? No. Hay que cuadrarse, sí. ¿verdad? No, pero mi madre tenía un carácter, pero no era una persona para estar riñendo, ¿no? Lola fue además señora de las tabernas en 2004. Sí. Y señora de las tabernas no se la dan a cualquier señora. Además fue la primera. La primera, 2004. Señora de las tabernas de Córdoba, que la aula del vino tuvo bien a concederla a mi madre, que además era... Hombre, estaba Manuel López Alejandre en aquel momento, ¿verdad? Sí, sigue, Manolo sigue. Creo que recuerdo aquel... Martino Ferrero estaba de concejal de festejo. Es que lo tengo grabado aquel momento cuando se entrega la primera señora. El aula del vino, sí señor. Y fue un acto muy bonito, además, hombre, y gracias a Manolo y a la aula del vino, que tuvieron a bien concedérselo a la primera señora de la taberna. Por Casa del Pisto, por tabernas, ¿cómo te gusta más que se le llame? ¿Casa del Pisto? Me da igual. Te da igual, ¿no? Yo cuando cojo el teléfono digo, Casa del Pisto, dígame. ¿Sabes lo que te digo? Más corto. Más corto. Pero a mí cuando me dice, oiga, tabernas amigas, digo, sí, y Casa del Pisto también. Es que no hemos fusionado. Han pasado por ahí, por Casa del Pisto, han pasado muchísimos cordobeses. Yo creo que todo el mundo ha pasado por Casa del Pisto, por una razón o por otra. Pero también han pasado muchos viajeros, muchos turistas. Yo siempre que venía algún hostelero de los de renombre, de los clásicos, os quiero preguntar quién os ha marcado de vuestros visitantes, de vuestros viajeros, quién ha pasado por allí, qué recuerdos tenéis de ellos. Pues mira, es que son tantas personas las que han pasado por la taberna que yo no sabía decirte una persona en concreto, pero sí todo el mundo deja una huella el que... Yo digo que la taberna en Córdoba nosotros no la apreciamos como la aprecia alguien que viene de fuera. Es decir, yo lo comparo esto con la mezquita. Y si tenemos ahí un monumento tan importante que como lo tenemos, no lo valoramos tanto. Entonces, cuando entra alguien en la taberna, ya sea un artista, ya sea, no sé, cualquier personaje, se queda admirado. No que sea... Ponle nombre al artista. Es que es muy difícil ponerlo. Hace cuestión de poco salió en televisión un programa que grabó allí Miguel Poveda y Fosforito. Por ejemplo. Miguel Fosforito era cliente nuestro y ha sido cuando venía a los concursos de flamenco al Teatro Góngora, se pasaba por el pisto, porque mi padre era muy aficionado a la guitarra. Y entonces, en el año 68, cuando mi padre hace la taberna allí en el Ralejo, la Peña Flamenca, también iba Fosforito. Así que, no sé... políticos, deportistas... Deportistas de toda clase, futbolistas... Pero es lo que yo te digo, cualquier persona, aunque sea anónima, que sea fuera de Córdoba, siempre se ha admirado de nuestras tabernas, de nuestros sitios emblemáticos, que puede ser una taberna en Córdoba, es decir, porque un restaurante, una cafetería tiene su encanto, pero esta es la singularidad que tiene lo que es la taberna, es lo que creo que marca al que viene de fuera. Tiene un personal magnífico, como he dicho antes, pero gusta llegar a la taberna y que te atienda Rafa, el del pisto. Hombre, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Es la misma copa, es el mismo vino, pero hay gente que pregunta por Rafa. Sí, yo creo que en la hostelería en general, está muy personificada. Sí, que yo voy a un sitio y me gusta que esté allí. No es que me guste, ni que sea necesario, pero te gusta ver la persona... Saludarlo. Eso es, saludarlo. Oye, ¿no estás aquí hoy, Rafael? Oye, y Pepe, que no ha venido hoy, que
¿te gusta? ¿Dónde está? Y yo creo que es porque nos gusta personificar, perdón. ¿Hago la pregunta otra vez? Venga. La pregunta era la de gusta que... Vale, perfecto. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Sí, te quería preguntar, como he dicho anteriormente, tiene un personal magnífico, pero gusta llegar a la taberna y preguntar por Rafa, el del Pisto, y hay mucha gente que, bueno, que llega allí, que quiere saludarte, aunque es el mismo vino, es la misma ración, pero... Yo creo que en la hostelería, a lo mejor en otros negocios no, en otros gremios no, pero lo que es la hostelería, gusta llegar y ver al dueño, a la persona, porque está muy personificado, es decir, que tú llegas a un restaurante, o tú llegas a un tal sitio, oye, está Pepe y Juan, no ha venido, pero no porque ellos te vayan a atender mejor, sino que es el símbolo de esa casa, o la persona de esa casa. Qué alegría da para encontrarte allí. ¿Qué te pide la gente que viene de fuera? Los de Córdoba tenemos muy claro, tenemos que ir rotando un poco, pero el que viene de fuera, ¿qué viene buscando? El que viene de fuera siempre viene buscando, hombre, los platos típicos, los vinos que tenemos. Pues yo cuando Los vinos generosos, me pide, claro, me pide a lo mejor un vino que no sea de Córdoba, yo siempre apuesto por los vinos de Córdoba. Tenemos unos vinos generosos, los finos, el amontillado, que hombre, que no lo tenemos promocionado, que son grandes vinos y no están bien promocionados. Yo siempre ofrezco lo de mi tierra, es decir, que tanto los platos como los vinos, incluso los vinos tintos, se están haciendo unos vinos tintos de aquí de la zona muy buenos, sí, es decir, que podemos competir con mucho orgullo. Quizá el tinto tenga más mercado que el blanco, quizá, pero bueno. De todas maneras, poco a poco se va introduciendo el tinto. Te voy a poner en un brete. No, ¿vale? Sí. ¿Cuál es tu plato favorito? Hombre, es que eso es... No, me lo tienes que contestar, Rafa. Es difícil. Yo, en mi casa, la albóndiga que hacía mi madre, y la receta es la misma que se está haciendo ahora, albóndigas con caldo, con hueso de jamón, es que eso es que... Y además en este tiempo, ¿no?, que te apetece tomarte algo calentito y te tomas una albóndiga y parece que... ¿Y qué vino? Ya te voy a seguir rizando el rizo. Yo siempre apuesto por los vinos, eso lo tengo muy claro. El amontillado de Córdoba, el oloroso, y luego el fino... Mejor amontillado y oloroso que fino, ¿verdad? ¿No? me gusta siempre, cuando salgo y eso, tomarme una copita de amontillado. La pena es que muchas veces cuando llega a algún sitio de hostelería, no en todos sitios tienen la amontillado, que yo creo que eso es... Muchos tienen fino y punto y pelota. Eso es, y yo creo un problema, que teníamos que apostar por nuestros vinos. La Casa del Pisto, como hemos dicho antes, tú eres la tercera generación, pero la cuarta viene arreando por atrás, pero bien. Tengo unos hijos, bueno, aparte que mi hermana han estado siempre en negocio. Mi hermana, la pequeña, se fue a Marbella, se estableció en Marbella, tiene una taberna preciosa. Mi hermana, la otra del medio, lleva la cosa de administración y demás. Pero ya tengo a mi hijo, por supuesto, mis hijos que están ya chuchando muchísimo y haciéndose cargo de... ¿Han aprendido la abuela a cocinar? ¿Eh? Sí. Sí, la han aprendido bien. Dejóla bien la receta. ¿Y hacen bien la albóndiga en caldo o no? Sí, perfectamente. Llevan ya tiempo haciéndola. Bueno, vamos a retrotraernos un par de años, ¿vale? Hemos tenido 2 años de pandemia, recientemente se han cumplido, fatídicos 2 años de pandemia, y quería preguntarte cómo lo habéis pasado en el Pisto. Muy mal. Ha sido una época muy dura. Yo lo he pasado mal porque yo tenía, aparte de la carga social, tenía a mis empleados en su casa y demás, el tener un negocio cerrado, el tener que tener las restricciones que hemos tenido de horario, ha sido muy duro. Una pelea continua, ¿eh? Todo el día, que si cerraba a las 6, que si luego eran... Nosotros hemos estado hasta incluso abriendo 3 días a la semana porque no podía abrir más, porque no había nadie, no había turismo, no había... ¿Qué hacíamos? Un negocio abierto, y la verdad que ha sido muy duro.
gracias a Dios ha cambiado esto, hay más vacunas, la gente está más tranquila, el público viene a tu casa más tranquilo, ya no hay ese miedo a los interiores, y hemos cambiado un poco ya. Se está cambiando un poco. Pero nuevamente ha sido el hostelero el que ha tirado para adelante, porque en algún momento habéis sentido desamparados por completo por parte del gobierno. Hablamos de este gobierno, de cualquier gobierno. Han sido todos los sectores, pero yo creo que el de hostelería se nos ha criminalizado un poco el tema del COVID. Sí, como fuera un lugar de contagio, cuando nosotros, no ha sido así. No, pero nosotros, es que las medidas las llevábamos a rajatabla. Bueno, estamos viendo ahí en la pantalla, que es una imagen antigua, detrás tuya, y se ven los veladores, ¿no? Las terracitas. Claro, los veladores no se contagia uno, o no debe. El tema nuestro es que teníamos muy pocas mesas, porque el espacio que hay en la plaza tiene que estar, estamos varios, claro. Entonces teníamos muy pocas mesas. Nosotros abrimos cuando nos dejaron abrir, pudimos abrir, era cuando nos dejaron abrir interiores, porque nosotros tenemos 7 mesas en la calle nada más. Claro, no es suficiente. Y entonces fue... Y tener una sala también magnífica, la de los fines de semana, claro que sí. El patio. El patio y todo. ¿Crees que la hostelería va a recuperar ese brillo de la prepandemia? Sí, ¿no? Sí. Yo estoy convencido. Me alegra escucharte, porque te he visto un tiempo apagado. Sí, no. Además, yo creo que esto no ha hecho más fuerte. No ha hecho más fuerte, sí, es verdad, sí. Esto yo va a venir, además lo estamos viendo, poco a poco, es decir, que el turismo vuelve, porque hay muchas ganas de salir, ha sido una época muy dura, y entonces yo creo que va a resurgir espectacularmente. Hombre, con todas las medidas que tengamos que tener de seguridad, porque todavía sabemos que el bicho está ahí, ¿no? Tenemos que tener unas precauciones, pero que la hostelería va a salir muy reforzada. Y bueno, aparte de la pandemia, nos han sobrevenido otras crisis, me refiero a la electricidad, al carburante, la guerra de Rusia y Ucrania, que también está haciendo daño, la gasolina, que también está impidiendo, y hace que todo tenga unos sobrecostes que no siempre o casi nunca el hostelero repercute en el cliente. No puede. Es que no se puede repercutir más. Así que vamos a lo justo, es decir, que nos van subiendo, pero nosotros que no podemos subir nuestros precios. Que el cliente al final que lo paga en todos los sectores, pero no se puede tocar más. Decíamos antes, en la antesala de la pequeña tertulia previa al programa, que los boquerones se han disparado el precio, las pijotas se ha disparado el precio. El pescado fresco totalmente disparado. El aceite de girasol igual. Bueno, ¿has encontrado aceite de girasol? Sí, en principio sí. ¿No sabe hasta cuándo? Más caro, pero mucho sí. Mucho más caro, pero sí. Harina también. El tema de los repartos, es decir, que no tiene culpa, no tengo culpa yo ni el cliente. Y te preguntas de la huelga del transporte, eso también ha hecho daño al sector. Es que el momento que es que no te sirven, no pueden, las criaturas no pueden llegar a tu establecimiento, entonces... Se ha puesto el gasoil muy caro, prohibitivo. Esas personas que están trabajando están tiradas en la carretera, que es que no pueden seguir así. Yo creo que no sé la solución, pero al final el cliente, el último eslabón es el cliente, a ese no se le puede pedir más. Es un programa de empresa, como sabes, y después de repasar toda la trayectoria de Casa del Pisto, que es muy larga, te quería preguntar si tú eres consciente de que el gobierno no tiene ni idea de lo que es una empresa, ¿no? O no es sensible, por lo menos, al empleo, la riqueza, el movimiento que genera. El tema de hablar del gobierno no es un tema que me guste mucho, porque en principio yo es una de las cosas que tengo por norma en mi casa, ¿no? En mi establecimiento. No se habla de política. Yo no hablo de política, a mí no me habla de política. Me sufro con la situación, por supuesto, porque pero no me gusta meterme en el tema de político. Lo único que sí te puedo decir es que el tema de los autónomos, porque al final yo soy autónomo en mi empresa, somos uno de los sectores que nos están dando por todos lados. Sí, nosotros que tenemos que abrir una empresa y que somos al final autónomos y tenemos que dar la cara, y no nos ayudan, la verdad que no nos han ayudado.
Ha sido tremendo el tema de la pandemia, pero es que siempre el autónomo ha sido el machacado, y somos los que damos la cara y levantamos. Decía un empresario, amigo, que un político, antes de ser político, debía tener una trayectoria de autónomo, para entender bien. Hombre, ¿verdad? Así seguramente se enteraría de lo que es lo que duele. Levantar una persiana, sí, y tener unos gastos fijos cada vez que levanta esa persiana. Impuestos, personal, suministros, todo, etcétera. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo ves a tus clientes? ¿Cómo ves a tus clientes? ¿Con cierto miedo por la subida del precio de la vida? O bueno, siempre estamos en Andalucía y nos gusta evadirnos un poco. Nosotros, dices tú, en Andalucía es que somos especiales. Somos así. Sí, o sea, las temperaturas nuestras, nuestro clima, nuestra forma de ver las cosas, la tomamos de diferente manera. Pero sí hay preocupación. Se ve, hombre, cuando alguien toma una copa, porque te viene también el comerciante de allá al lado, te viene el de los zapatos, el otro, y ves cierta preocupación, porque la verdad tenemos. Hombre, la cosa no está muy cierta. La incertidumbre. Ese es el problema. Entonces, cuando te vas a tomar la copa, pues quieres desconectar, pero casi no puedes. Y pues al tabernero, que es el que está allí y tal, pues le cuentas un poco. Pues, eres confesor, ¿eh? Bueno, eres confesor. Allí somos. Sin haberte ordenado como sacerdote, eres confesor. Totalmente. Y te cuentas, pues eso, el día tan duro que ha tenido, y dice, ¿me lo cuentas o te lo digo yo? Rafa, deseo que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Y además lo deseo de corazón, porque eres una muy buena persona. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ti. Y a ustedes, mis queridos telespectadores, como siempre les digo, hoy les voy a recomendar que pasen por la taberna, por la Casa del Pisto, la Taberna San Miguel, y que lo hagan porque van a encontrar una gran persona, una gran familia, con una profesión, o sea, con un tiempo de dedicación, un aprendizaje, una experiencia abismal. Vamos a intentar la semana que viene mantener este ritmo, este pulso de clásico tras clásico. No sé aún lo que traeremos la semana que viene, pero estamos estudiando una muy buena opción para que ustedes sigan viéndonos y sigan conectados y fieles a este programa y a este canal de televisión. Así que muchísimas gracias y, como siempre les digo, que tengan buena semana y que sean muy felices.